Yo creo que ya somos 32 participantes. Anthony, no sé si te encuentras en la sala. Buenos días, profesor. Sí, aquí estoy. Hola. Bien, Anthony. Bien, jóvenes. Primero, habíamos quedado en la presentación de los ejercicios, ¿verdad, Anthony? ¿O faltó la parte teórica? La presentación de los ejercicios, profesor, sí se llegó a terminar. Ya, perfecto. ¿Hay una orden ya, Anthony, o falta, o yo llamo por orden de la lista? Como todavía veo que se faltan conectar a algunos alumnos, podría empezar de manera voluntaria. Ya, perfecto. Así que Ya, alcen la mano los que tengan ya listos sus ejercicios. a ver, unos dos exposiciones hacemos así voluntario y luego ya llamo por orden de la lista. ¿De acuerdo? Muy bien, para que nadie se quede pues sin participar. Ya, bien, voy. Ah, no, no sirve para. ¿Quién nos está apoyando en la grabación? Ah, ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Ya, entonces estaríamos empezando con la presentación de los ejercicios de la semana anterior. Entonces vamos con Álvaro, Daniel. Álvaro, Sí, profe. ya. Bien, adelante. Ok. ¿Se ve, profesor? Sí, adelante. Ok. Bueno, buenos días, profesor y alumnos. Me tocó a mí exponer el ejercicio, bueno, 15 en la separación, como decía. Nos dice, dado n perteneciente a z, sea f, npi menos 2pi y npi más pi medios, eh, terminando en R, el conjunto de partida y el conjunto de llegada, definida por f de x igual seno de x. Comprobar que f es inyectiva y expresar su inversa f a la menos 1 en términos de la función arcoseno. Nos dan, para comprobar si es inyectiva, tenemos que saber si x1 es igual a x2. Entonces, ponemos seno de x1, seno de x2, hacemos algunas operaciones y, bueno, por identidades trigonométricas nos sale todo esto. Pero nos damos cuenta de que las funciones seno, coseno y así son funciones periódicas con periodo de t igual 2pi. Y las funciones periódicas no son inyectivas porque existen ángulos diferentes con el mismo seno, ¿no? En este caso. Aquí lo podemos comprobar. Seno de x es igual a seno de x más 2kpi, siendo k cualquier número entero. Y luego nos dicen expresar su inversa, que es arcoseno, en términos de la función arco-coseno. Y aquí tenemos el gráfico. Ahí está el gráfico de arcoseno y también decía incluir el largo coseno para que se vea, se aprecie la diferencia. El arcoseno tiene el dominio de menos 1 a 1 y el rango de menos pi medios a pi medios. Y ya, Ya. esto. Esas gráficas que estás colocando es uno de ellos arcoseno, el otro el de verde, ¿qué es? El de verde es el arcoseno y el de rojo es el arco coseno. Ya, digamos, ¿no? Ya está. Sí. Muy bien, Álvaro. ¿Vas apuntando, Anthony? Anthony, en el Excel. Sí, ¿no? Sí, justamente ya estoy apuntando. Ya, perfecto. Vamos ahora con Iván. Iván Buenos días, Príncipe, profesor. adelante. ¿Se ve? Sí, adelante. Ya, profesor, a mí me tocó resolver del ejercicio 3 los problemas C y F que pedían demostrar si las funciones eran pares, impares o ni uno de ellos. La primera función era 3x sobre 4x al cuadrado más 5 y para demostrar su paridad en f de x se reemplaza menos x. Después de reemplazar menos x en la función, resolvemos
y ponemos el menos aún fuera para que dentro del paréntesis se pueda apreciar de que es el f de x. Y nos estaría quedando que f de menos x es igual a menos f de x. Y esto dicta de que es una función impar. Si apreciamos la gráfica en GeoGebra, podemos ver de que la gráfica es simétrica respecto al origen de coordenadas. Así que es verdadero, la función f de x es impar. En la f nos ponían una función con valor absoluto. F de x es igual al valor absoluto de x más 1 menos el valor absoluto de x menos 1. Nuevamente reemplazo f de menos x en toda la función. Y acá factorizo el menos adentro del valor absoluto para luego aplicar una propiedad del valor absoluto, que es el valor absoluto de a es igual al valor absoluto de menos a. Y nos quedaría de esta forma la función. Lo que hice después para darle formas de f de x es factorizar un menos. Y podemos apreciar que nuevamente f de menos x es igual a menos f de x. Si vemos su gráfica en la GeoGebra, también vemos de que es una gráfica simétrica al origen de coordenadas, así que la función f de x también es impar. Eso sería todo, profesor. Gracias. Bien, muy bien. Siguiente, Deiner, Jesús, Sí, adelante. ya en la 3 nos pide hallar el periodo de cada función trigonométrica. En la primera es saber la periodicidad de la función y el detergente es pi. Eh, También identificar eh, la b de la función, lo cual sería 2. Y usamos la fórmula que es la periodicidad, que sería pi, y valor absoluto de b, que sería 2. Y lo cual nos daría que sería pi sobre 2. En la b, primero saber la periodicidad de ambos, lo cual sería ambos 2pi. Identificar la n, o sea, lo que está elevado, que sería 4. Y si 4 es par, sería la periodicidad entre 2. Y si es impar, sería solo la periodicidad. Como es para ambos, lo cual eh, sería 2pi entre 2, lo cual resultaría pi. Después identificar la b, lo cual no tiene ninguno, lo que sería que ambos sería pi. Después, como es una suma, hallar el mínimo común múltiplo de ambos y nos resulta que la periodicidad de la función es pi. Luego de C es casi lo mismo que el primero, sabiendo que el cotangente es pi y la b es un medio, lo cual nos saldría que es 2pi. Eso sería todo. ¿Cómo llegas a obtener ese periodo de cotangente que es pi, Deiner? Acá pi, Sí. busqué cuál es la periodicidad de cotangente. Al frente, teoría, no has hecho ningún cálculo. No. Ya. Muy bien, pero los razón trigonométricos es conocido su periodo también, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. ¿Listo? John Luis, Sí, profesor, ahí le comparto pantalla. adelante. Disculpe, ¿se ve? Acá. Sí. Ya. Bueno, profesor, a mí me tocó, voy a ponerlo en modo presentación. Disculpe, Tito. Bueno, a mí me tocó el ejercicio número 13, donde nos piden determinar si la función inversa existe. Y nos dan una función fragmentada, la que es de raíz, y una función cuadrática. Nos piden la inversa de la función, pero es una función fragmentada, entonces hay que trabajarla por partes. Para que tenga inversa, la función debe ser creciente o decreciente. En consecuencia, será inyectiva también. Bueno, realmente para que una función sea inversa, tiene que ser biyectiva, pero se sobreentiende de acá de que, o sea, solo tendremos que hallar si es inyectiva. Bueno, acá tenemos el x-3. Voy a hallar primero el dominio y rango de la función. Bueno, acá como es un radical, esto tiene que ser mayor o igual a 0. Acá lo despejo y me queda que el rango sería desde 0 hasta más infinito. Y acá tenemos el dominio ya. Ahora comprobemos si es inyectiva. Voy a hacer esto. Le vamos al cuadrado. Y
que me queda que son iguales. Entonces, por lo tanto, es inyectiva. Ahora hallemos el dominio y rango inversos para comprobar su existencia. Bueno, acá se me... Bueno, acá y es igual a raíz cuadrada de x menos 3. Elevando al cuadrado quedaría de esta forma. Y nos quedaría así. Y cuadrado más 3 es igual a x. Ahora vamos a hallar el dominio y rango inversos para comprobar su existencia. Ya tenemos, bueno, por teoría, sabemos de que el dominio de la función es lo mismo que el rango de la función inversa. Entonces, partiendo de este punto, ponemos acá que x es mayor o igual a 3, y acá esto es y cuadrado más 3, y le restamos 3, y quedaría de que el dominio inverso es desde 0 hasta más infinito. Ahora, para hallar la otra, que es una función cuadrática de x cuadrado más 2x menos 3, con este dominio, decimos de que voy a completar cuadrados. Y nos queda de esta forma, x más 1 al cuadrado menos 4. Formamos una función cuadrática con gráfica de esta forma. Lo pongo así, realmente sería completo, sería también por la parte de acá, pero como dice que es de menos 1 a 1, nos queda esta función monótona, que es creciente, que por lo tanto es inyectiva también. Entonces solo bastaría saber eso, que esta función tiene inversa, que sería de esta forma, y más 4 igual a x más 1 al cuadrado, despejando por raíz, bueno, acá es valor absoluto, pero vamos a tomar la raíz positiva, y despejando acá menos 1, y hallamos esto, ¿no? Pero ya sabemos de que el rango acá, el rango de la función es menos 4 a 0, se vuelve el dominio de la función inversa. Y sería de esta forma. Esta sería su gráfica. Ya tenemos acá el de la función. Entonces, he comprobado que sí existe una función inversa. Y sería de esta forma. Ese es para... Y la otra función seccionada. Ah, sí, su gráfica de la otra función. Claro, porque en sí la función es todo, ¿no? Sería Sí. raíz cuadrada de x menos 3 y el otro la cuadrática, ¿no? Sí, estos de acá. Estos dos de acá. Acá puse de los dos, pero sin inversa. O sea, esta de Ese acá, es inverso nada más del otro. sí, profesor. Ya. Sí. Otra cosa, antes cuando tú estabas demostrando lo que es la inyectividad, Sí, profesor. allí, tú cuando elevas al cuadrado ahí debería sacarse como valor absoluto, ¿no? Como valor absoluto, claro, sí. Ahí se me Claro. fue, profesor. Claro, pero creo, si no me equivoco, el otro no verifica, ¿no? No. La otra igual no verifica. Pero hay que igual tener en cuenta ello, porque Sí. si ahí no cumple, ya obviamente deja de Claro, ser sí. inyectiva. Claro. Ujú. Muy bien. Mauricio, Profesor, adelante. profesor, disculpe, una Sí, consulta. El problema, ese problema, o sea, simplemente la intersección de los rangos, si la intersección es igual al vacío, entonces es inyectiva, creo que usted nos dijo eso en clase, ¿no? claro, la intersección de los rangos de... Si es vacío, entonces sí es 1 a 1, ¿no? No habría necesidad de hacer gráfico ni nada, ¿no? O sí. Claro, una forma de visualizar es haciendo la gráfica, ¿no? O si no, calculamos los rangos de cada uno independientemente de la función que está calculando, lo intersectas y si eso es vacío, entonces sería pues 1 a 1, ¿no? No hay elementos que se van a repetir. Ok, profe, gracias. Ujú. Muy bien. Siguiente. Sí, ya comparto. ¿Puede ver? Sí, adelante. Ok. Buenos días. Bueno, a mí me tocó un problema adicional. Acá hay dos funciones, ¿no? Que es f1 y f2 ux. Me pide demostrar si tiene inyectividad o no. Y también dibujar su gráfica. Bueno, acá usamos según definición para demostrar inyectividad que f1 evaluado en x sub 1 es igual a f1 en x sub 2. Y acá, pues con unas simples operaciones confirmamos que x1 es igual a x sub 2 para todo x evaluado que pertenezca, a menos 2 a 1. E igualmente acá al sacar raíz cuadrada vamos a tener que es x en 1 menos 2. Vamos a ver de acuerdo al dominio para eliminar esto. Tenemos que x
como x va de 2 a 4, x va a ser mayor que 2. Al restarle 2, tenemos que x menos 2 es mayor que 0. Por lo tanto, se elimina el valor absoluto, ¿no? De frente, porque ya tenemos esta condición. Y acá demostramos inyectividad. Luego vamos a determinar los rangos de cada uno usando el dominio. Y en el rango de f sub 1 nos sale que va de 1 abierto a 7 cerrado. E igualmente hacemos lo mismo con f sub 2 y nos da que va de menos 3 abierto a 1 cerrado. Vamos a intersectar los rangos y nos damos cuenta según la gráfica también que no se intersectan. Por lo tanto, la función f es inyectiva. Y eso Ya es está. todo. Muy bien. Siguiente, Gabriel Junior. Ok, profesor, un momento, comparto pantalla. Adelante. ¿Se puede ver, profesor? Sí. Ya, a mí me tocó un ejercicio adicional y he sacado un ejercicio del libro que me pide que de esta función determine su función inversa. Y bueno, pues para hallar su función inversa he tenido que reemplazar la función con y, y luego he tenido que efectuar la ecuación y tenía que despejar x. Y al final despejando x me salía raíz de 9 menos 4y sobre 1 menos y. Al final la función inversa me saldría raíz de 9 menos 4x sobre 1 menos x. Acá está la gráfica de la función sin ausencia inversa y acá está la otra gráfica con su función con su inversa. Eso sería todo, profesor. Claro, esa primera gráfica que tú presentas no está en función al dominio, ¿no? ¿O sí? No, Porque ahí profesor, te decía, es solo creo, la función, es solo la función sola, sin su inversa. O sea, esta es la gráfica o sea, la función más como tal. Y la otra es con su inversa, pues, ¿no? El azulito es la inversa y la roja es la función. por eso, esa gráfica que tú lo has hecho en GeoGebra no está en función al dominio que te da allí, ¿o sí? No es, porque el dominio me dice que es, vuelve a la pregunta, No hay, acá x mayor o igual que no hay 0, dice. dominio, profesor. Solamente hay la función inversa. No, pero el dominio de la función te da allí, que es mayor o igual que 0. Porque Sí, si sí. no fuese así, si tú le estás presentando así tal como está en tu gráfico, esa función no tiene inversa. No sé si me dejo entender. Tal como se te presenta ahí en la gráfica del rojo, en la primera parte, tal como se muestra ahí, no es invertible. Ya no es Sí, invertido, profe. claro, no es, pues no es. Por eso, ahí al inicio te está dando una condición en que el dominio es todos los números reales positivos. Ahí está, mira. Ahí tienes esa condición. X mayor o igual que 0. Ese es el dominio. Sí, sí, profesor. Sí, me di cuenta. Ya. Sí me dejo entender, ¿no? Sí, profe, sí se entiende, profe. Ya, claro, porque... Sí, me había olvidado poner ese detalle. Sí, profesor, sí, tiene razón. Exacto. Y justo ahí el rango también... el rango es o la inversa es el azul, ¿sí o no? Sí, profesor. Claro. De ahí se puede visualizar que el rango va a ser de 0 a más infinito, ¿no? Que es igual al dominio de la función original. Ujú. Muy bien. Fabricio. Ok, profesor, ¿se me escucha? Sí, adelante. Ya, ahorita presento. ¿Se visualiza, profe? Sí. Ya, en este caso a mí también me tocó un problema del libro y este nos pidió hallar la función inversa de x más 4 sobre 2x menos 5 y su gráfica. Así que lo primero que vamos a hacer es cambiar la función de x por y y luego pasaremos a despejar la x. Y al final nos quedaría y por 2x menos 5 igual x más 4
2xy menos 5y igual a x más 4. Luego acá cambiamos y nos quedaría 2xy menos x igual a 4 más 5y. Sacamos la x y nos queda x por 2x menos 2y menos 1 igual 5y más 4. Y pasaríamos a despejar la x y nos quedaría 5y más 4 sobre 2y menos 1. Lo que vendría siendo su inversa, solo que le cambiamos de variable. Y esto sería finalmente como nos quedaría. Y como nos pide gráfica, acá estaría la gráfica, donde la línea verde viene a ser la función que nos dieron al inicio y la roja vendría a ser su inversa. Y eso es todo. Muy bien. Listo. Wisner. Sí, profe, ahorita comparto. Adelante. Ya, profe. Buenos días con todos. A mí me tocó un ejercicio adicional. Lo saqué de un libro. Me pide hallar la función inversa si es que existe. Acá hay el dominio, la restricción que x menos 6 mayor que 0, mayor o igual que 0, x mayor o igual que 6, y por lo tanto sería el dominio de 6 más infinito. Acá salió el valor absoluto negativo, x menos 4, menos 3, menos x, por la raíz de x menos 6, se va las x, menos 7, raíz de x menos 6, y acá también hay el rango, que sería y menor igual que 0. El rango sería de menos infinito hasta el 0, cerrado. Ahora verifica si es inyectiva. La función de A es igual a la función de B. A igual a B. Menos 7 raíz de A más 6, menos 7 B más 6. Y A es igual a B. Por lo tanto es inyectiva y tiene inversa. Ahora hay la función inversa de PG a X. Y acá solo cambié el función inversa es igual a x al cuadrado sobre 49 más 6. Y su dominio sería de menos infinito hasta 0 porque el dominio es igual al rango de la función inversa y el rango es igual al dominio de la función inversa. Y eso sería todo, profe. Gracias. Ya está, muy bien. Rizel. Sí, profesor, un momento. ¿Ya, profe? Sí. Ya, a mí pues, me tocó igual, pero como usted dijo que podíamos agarrar ejercicios de la teoría, quise hacer esa aquí. Me piden ayer el intervalo de crecimiento y de crecimiento de las siguientes funciones. Bueno, me dan aquí fragmentado, me dan su dominio. Entonces lo que hago aquí es darle nombres, ¿no? F1 de X, F2, F3 de X. Bueno, en F1, como se lo indicó en clase, para no estar dando valores y que tal vez no cumpla, denoto que B sea mayor que A, y si la función de B es mayor que A, entonces es una función creciente. Entonces hago eso de ahí, le sumo 6 para que se parezca la regla de correspondencia de acá arriba, y me salga evidentemente que la función de B es mayor que la función de A. Entonces digo que la función es creciente en de menos infinito menos 2 abierto. Eso es para el caso 1. Para el caso 2 tengo casi lo mismo, ¿no? Denotar que B es mayor que A, luego asimilar esto a su regla de correspondencia. Y bueno, y evidentemente siempre me va a dar siempre que cumpla que B sea mayor que A, sus funciones también serán correspondientemente iguales, ¿no? O sea, va a cumplir que la función de B sea mayor que la función de A. Entonces notamos que también la función es creciente de menos 2 cerrado hasta 6 cerrado. ¿No? Y eso lo podemos comprobar también en su gráfica, ¿no? Por ejemplo, en la de F1, vemos que es creciente desde menos 2 cerrado hasta menos 6. Ahora, aquí en F3, también denoto que B tiene que ser mayor que A. Entonces, hacemos la regla de correspondencia, o sea, asimilar a la regla de correspondencia. Entonces, evidentemente, la función de B es mayor que la función de A.
Entonces digo que la función es creciente de 8 abierto hasta el infinito. Y eso se puede notar en la gráfica. Ya, ese es todo. Sí, eso es todo, profesor. Ya. Hay que mencionar, ya ese es todo, ¿no? Yo estoy esperando Ah, que pensar que continuaba. disculpe. Ya, listo. Michelle David. Sí, profesor, ahorita. Bueno, profesor, me piden determinar si la función es par, impar o ninguna de las dos. En la primera función, hallo el f de menos x y me da que sale de menos x al cubo más x. Y como vemos, el f de menos x es diferente al f de x, por lo tanto se determina que esta función no es par. Ahora voy a hallar el menos f de x, que me sale que es menos la raíz cuadrada de x cubo menos x. Y esto sale que es f de menos x es diferente de menos f de x. Por lo tanto, se determina que esta función no es par ni impar. Ahora en la segunda función hallo el f de menos x, me daría el logaritmo de 1 menos x sobre 1 más x. Y como vemos, el f de menos x es diferente del f de x, que por lo tanto no es par. Ahora hallo el menos f de x, que me daría el menos logaritmo del valor absoluto de 1 más x entre 1 menos x, y como propiedad del valor absoluto, lo que está a la izquierda del logaritmo entra y sería como un exponente. En este caso, como es menos 1, sería el exponente menos 1. Y haría que se intercambie la función, ¿no? Que es menos f de x va a ser igual al logaritmo de 1 menos x sobre 1 más x, dándome que esta función va a ser igual al f de menos x. Por lo tanto, como menos f de x es igual a f de menos x, la función sí es impar. Eso es todo, profesor. Muy bien. Gracias. Jordan. Rodrigo. ¿Se ve en pantalla, maestro? Sí, sí se nota. A mí me tocó el problema 16, maestro, que dice si f de x es igual a raíz séptima de 1 menos x al cubo, hallar g de x tal que f o de x es igual a raíz cúbica de x a la cuarta más 1. Lo primero, tenemos aquí esto, tenemos aquí, continuamos resolviendo el problema. Sabemos que f de g es igual a f de g de x. Entonces, ahí reemplazamos x en f de x, reemplazamos x por g de x. Tenemos así, elevamos a la 21, nos queda 1 menos g de x al cubo es igual a x a la cuarta más 1 a la séptima. Sacamos raíz cúbica a ambos lados, hacemos el 1 a restar, multiplicamos por menos 1 y finalmente sacamos raíz cúbica para hallar g de x. Ya, esa sería la función g de x, ¿no? Como allí solamente te dice AY, se sobreentiende que esa función sí existe. Pero si no es así, tendríamos que determinar al menos su existencial, ¿no? Lo que es el dominio especialmente. Ya, pero no me pide nada de eso. Su regla de correspondencia nada más. Sí, sí está correcto. Muy bien. Siguiente, Daniel. Sí, profesor. Adelante.
Tu micrófono creo está apagado, Daniel. Ahora sí me escucha, profesor. Sí, adelante. Ya, como decía, a mí me tocó escoger un libro, de cualquier libro, y yo escogí este. Dada la función x al cuadrado más 2x más 2, con dominio de x menor que menos 1, y negativo de raíz de x más 1, con x mayor que menos 1. Hallar si existe la función inversa. Bueno, lo que yo hice, primer caso, fue hallar el rango de cada uno, como acá vemos, y me salió que el rango de fx1 es mayor que 1, y también hallé el rango de la segunda, a partir del dominio. Hallé el rango que es fx2 es menor que 0, y comprobando que el rango 1, intersección con el rango 2, tiene que ser igual a nulo, y comprobamos. Y muy aparte de eso, también ayer sí es inyectiva individualmente, reemplazando con valores de A y B. Me salió que la primera es inyectiva y la segunda es inyectiva. Ahora prosigo ya la inversa. X más 1 al cuadrado más 1 es igual a Y. Por conveniencia lo parto así. Y X más 1 al cuadrado es igual a Y menos 1. Elevamos las raíces a los dos lados. Y acá me queda como valor absoluto. Y acá tomo el valor negativo porque X más 1 es menor que 0. Y por eso tomo el valor negativo y no tomo el positivo. Y al final me sale que la inversa es igual a menos raíz de Y menos 1 a la menos 1. Como acá está la inversa, la primera inversa. Y ahora hallamos la inversa del segundo. Menos raíz de X menos 1 es igual a Y. Y lo mismo en este caso. Y acá en el valor absoluto tomo el valor positivo porque X más 1 es mayor o igual que 0. Usando el de acá. Y por eso tomo el valor positivo y la función inversa de x2 es igual a x al cuadrado menos 1. Y por propiedad el dominio de la función, el rango de la función normal es el dominio de la función inversa. Y por eso acá. Eso es todo, profesor. Muy bien. Gracias. Siguiente, Kevin Daniel. Sí, profesor, ahorita comparto. Adelante. ¿Se observa? Sí, adelante. Bueno, a mí me tocó este problema, el cual nos pide demostrar que si f es creciente o decreciente en su dominio, entonces va a ser univalente y va a poseer inversa, siendo la inversa también creciente o decreciente. Bueno, primero voy a demostrarle univalencia. Como nos dice que voy a tomar que f es creciente, entonces si a es menor que b, el f de a va a ser menor al f de b. Y voy a suponer que que f no va a ser univalente. Por lo tanto, voy a decir que existe algún a o b que pertenece al dominio de f, tal que f de a sea igual a f de b y a sea diferente de b. Bueno, como sabemos que f es creciente y a es menor que b, entonces eso cumpliría con la condición de a diferente de b. Pero al ser creciente, si a es menor que b, el f de a va a ser menor que el f de b, lo cual nos lleva a una contradicción con lo que estamos suponiendo, que sería f de a igual a f de b, por lo cual ya se demuestra que es univalente. Ahora vamos a demostrar que posee inversa. Bueno, acá tomo una función que va de a hasta b, y la inversa que la represento con g, que también puede ser f a la menos 1, que la represento de b hasta a, tal que x va a pertenecer a a y y va a pertenecer a b. De ahí saco que g de y, o puede ser g de b, me va a dar a, pero a b le puse y y a x le puse a. Y f de x me va a dar y, como f de a me va a dar b. Es lo mismo. Bueno, y para que se cumpla que posee inversa, debe ser que la composición de g o f
y de f o g debe darnos la identidad. Pues bueno, entonces empiezo con g o f de x, que lo represento como g de f de x, y arriba tengo que f de x es y, que nos quedaría g de y, que nos da por resultado x, que sería la identidad. Y para el otro caso, composición de f con g de y, nos saldría también la identidad de b. Por lo tanto, si va a poseer inversa f, que sería g, o f a la menos 1. Bueno, por último, vamos a demostrar que si f es creciente, la inversa también va a ser creciente. Bueno, acá pongo dos funciones, la f y f a la menos 1, que sería su inversa. F de a hasta b, donde pongo dos elementos c y d y para su dominio, y u y b para su rango. Y la inversa toma el rango del f, así que sería u y b como dominio y como rango c y d. Bueno, entonces u y b que pertenezcan a b, tal que u, v, y tal que c sea igual a la función inversa de u, f a la menos 1 de u, y d sea igual a f a la menos 1 de v, de acuerdo a ahí, que se observa. Vamos a suponer que d sea menor a c, menor o igual a c. Entonces, si d es menor o igual a c, f de d va a ser menor o igual a f de c. Y f de d se observa que va a ser v, y f de c va a ser u. Por lo tanto, nos saldría que v va a ser menor o igual a u, lo cual va a entrar en contradicción con lo que nos dice que u es menor a v. Por lo cual, lo correcto sería que c sea menor a d. Y c lo puedo representar como f a la menos 1 de u, y d como f a la menos 1 de v. Y ahí se puede ver que f a la menos 1 también va a ser creciente. Gracias. Ya está. Muy bien. Siguiente, Bruce. Buenos días, Steven. profesor. Yo comparto. Adelante. ¿Se ve, profesor? Sí, adelante. Ya, bueno, a mí me tocó buscar un ejercicio del libro y bueno, yo busqué de paridad de funciones. Acá la función vista es 2x más x al cubo sobre x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 2. Multiplico por negativo al x, f de menos x, 2 por menos x más menos x al cubo sobre menos x a la cuarta menos 3 menos x al cuadrado más 2. Me sale menos 2x menos x al cubo sobre x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 2. El denominador es igual, pero arriba tendría que factorizar el negativo. Y factorizándolo me sale que es f de menos x es igual a menos f de x. Entonces resulta que la función es impar. En la función de acá, valor absoluto del logaritmo de 2x a la menos 4x al cuadrado sobre x a la cuarta más 5x, pongo el menos x, lo cambio por logaritmo de 2 a la menos x menos 4 por menos x al cuadrado sobre menos x a la cuarta más 5 menos x. Me sale que es valor absoluto del logaritmo de menos 2x menos 4x al cuadrado sobre 4 a la cuarta menos 5x. Factorizo el negativo, pero me sale que f de menos x es diferente a una función par y que f de menos x es diferente a una función impar. Por ello es que la función no es par ni impar. Eso es todo. Ya, en esa segunda parte es también recomendable primero determinar su dominio, ¿no? Porque al final llegas a un absurdo, ¿no? Porque el logaritmo de menos 2x más 4x al cuadrado. Y el argumento del logaritmo te estaría saliendo negativo y eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, sí, sugerencia es primero de repente determinar su dominio, su existencia y ahí analizar ello, ¿no? Sí, profesor. Claro, igual llegas a una conclusión que no es no es par ni impar, ¿no? Muy bien. Gracias, profesor. Gracias. No XP.
Sí, profesor, ahí presente. Adelante. Ya, profesor. A mí me tocó buscar un problema y busqué el problema y dice, hallar la gráfica de la función inversa de y es igual a f de x es igual a x al cuadrado menos 2x menos 1, donde x pertenece de 2 cerrado hasta infinito abierto. La resolución sería que y es igual a x al cuadrado menos 2x menos 1. Bajamos toda la función. Entonces, y es igual a x menos 1 al cuadrado, es un binomio cuadrado, menos 2. X menos 1 al cuadrado es igual a y menos 2. Valor absoluto de x menos 1 será igual a la raíz cuadrada de y más 2. De x menos 1 es igual a la raíz cuadrada de y más 2. Ya que x tiene que ser mayor o igual a 2. Entonces x sería igual a, la función inversa sería igual a y más raíz cuadrada de y, no, 1 más raíz cuadrada de y más 2. Donde f de x es la inversa de x sería 1 más raíz cuadrada de x más 2. Por ende, el rango de f de la función inversa sería el dominio de la función. Y el rango de f de la función inversa sería lo mismo que lo que teníamos, ¿no? Arriba. Cerrado en 2 y hasta infinito, hasta más infinito. Y acá tenemos la gráfica. No lo pude graficar en GeoGebra porque no me salía, así que solo lo hice así, profesor. A ver, ¿qué parte no te salía? Lo intenté graficar componiendo las funciones, incluso puse la función inversa que tienes que poner como un comando que es inversa, pero no lo pude graficar. ¿Tienes ahí tu GeoGebra? No, el GeoGebra no lo tengo, profesor. Bueno, ya, listo. Jesús Anthony. Sí, profesor. Ya, a mí me ha tocado un ejercicio adicional. Nos piden determinar si f es par, impar o ninguna de las dos, siendo que f de x es igual a x al cuadrado sobre x a la cuarta menos 1. Reemplazamos con menos x. Menos x al cuadrado sobre menos x a la cuarta menos 1, lo que nos da x al cuadrado sobre x a la cuarta menos 1, lo que vendría a ser f de x. Por lo tanto, podemos concluir que f de menos x es igual a f de x. Por lo tanto, f sí es par. Y acá puede verse la gráfica. Y en el ejercicio B, f de x es igual a la raíz cúbica de x por 2 más valor absoluto de x. Si es que x pertenece al dominio de menos 2,2. Primero hay que verificar si menos x también pertenece a este dominio. Como x es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2, lo multiplicamos todo por menos 1. Lo que nos da que menos x es menor o igual que 2 y mayor o igual que menos 2. Por lo tanto, menos x pertenece al dominio de menos 2,2. Ahora reemplazamos. Raíz cúbica de menos x por 2 más valor absoluto de menos x. El menos sale y el valor absoluto de menos x lo podemos expresar como valor absoluto de x. Lo que nos da que f de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, f es impar. Y acá puede apreciar su gráfica. Eso sería todo. Antes ese de la diapositiva anterior, por favor. ¿Esta? Sí. ¿Cómo llegaste a concluir que el valor absoluto de menos x te sale simplemente valor absoluto de x? Porque el valor absoluto vuelve todos los números positivos. Y sería como elevar el menos x al cuadrado. Pero el x, ahí tú estás garantizado, del menos x está de menos 2 a 2. ¿No? Entonces posiblemente por definición de valor absoluto, de menos 2 a, por ejemplo, a 0, vas a tener pues negativo. Y el otro sería pues positivo.
y ya tendrías una función seccionada, ¿no? O como tienes, claro, porque X allí en ese intervalo puede ser positivo o negativo. ¿La has graficado así toda esa función así en GeoGebra, por si acaso? Tal como Sí, está. en la f de x, no f de menos x no, pero f de x sí. F de menos X. Ah, no, Claro, es cuestión de reemplazar nada más ese signo, ¿no? Menos X por 2 más menos valor absoluto de X, ¿no? A ver si lo compruebas ello, porque ahí ya sería una función por partes ya. ya, sí, A lo ver. comprobé. Revísale eso, por lo menos gráficamente en GeoGebra. Listo. Francis, Alberto. Sí, profesor. Bueno, profesor, a mí me tocó un ejercicio de libro. Es el siguiente, hallar f de inversa de la siguiente función. Entonces, sabemos que para hallar o existir la función inversa, la función tiene que ser inyectiva. Entonces, analizando el denominador, tenemos que 3x elevado a 3 entre 2 más 2x elevado a 1 medio. Lo podemos simplificar factorizando el x un medio. Luego podemos simplificar mucho más la expresión y salía raíz de x por 3x más 2. Acá concluimos que x tiene que ser mayor a 0 y entonces el valor absoluto de x es positivo. Entonces. ¿Cómo llegamos a esto? Porque está en raíz el denominador, entonces x no puede ser 0, tiene que ser diferente de 0, y acá por esta expresión la raíz de x tiene que ser mayor. Entonces x tiene que ser mayor a 0. Luego reemplazamos con la función que teníamos y nos quedaría lo siguiente. Es 2x más x más 2. Simplificamos y sale a 3x más 2 sobre raíz de x por 3x más 2. Simplificamos el 3x más 2 y la función simplificada sería 1 sobre raíz cuarto de x. Ahora, es inyectiva si f, la función de a es igual a la función b, entonces a es igual a b. Comprobamos si es inyectiva o no, y efectivamente es inyectiva, a es igual a b. Entonces, existe función de x si solo si la función es función inversa de x, si solo si la función es inyectiva. Entonces, sí existe una función inversa. Entonces, hacemos una propiedad de la función inversa, que es función de la función inversa es igual a x. Entonces, 1 entre raíz de 4 entre la función inversa es igual a x. 1 entre x es igual a raíz cuarta de f de la función inversa. Entonces, la función inversa es igual a 1 sobre raíz sobre x elevado a la 4. Eso sería todo, profesor. Ya. Ese ejercicio creo que está en material, ¿no? Es de material eso, ¿no? No, pero no, ese lo saqué de un libro, creo, de Espinosa. Sí, pero creo que semana pasada, no sé, alguien presentó, creo, ese ejercicio. Pero bueno, nadie dijo nada, ¿no? Bien. Gracias, Francis. Néstor. Sí, profesor, un momento, comparto. Ok. ¿Se puede ver, profesor? Sí, adelante. Ok, a mí me tocó el ejercicio 5C, ¿no? Que nos dicen hallar el intervalo de crecimiento y decrecimiento de la función. Tenemos una función por tramos, ¿no? Con 3 reglas de correspondencia. Entonces, evaluamos cada tramo en este caso. Sea f sub 1 de x igual a x al cuadrado más 4x más 3, con dx varía de menos 5 a 2. Bueno, nos podemos dar cuenta de que esta es una parábola, ¿no? De vértices menos 2, menos 1. ¿No? Claro que le damos la forma primeramente. Entonces creemos por conveniente seccionar en este caso el dominio para poder evaluar en cada tramo
el crecimiento-decrecimiento, ¿no? A partir del vértice de la parábola. Entonces, primero evaluamos en el intervalo de menos 5 a menos 2, ¿no? En el dominio. Si x1 es menor a x2, entonces debe ser que x1 menos x2 es menor a 0. Ahora, evaluamos la diferencia de los f sub x de 1 y f sub x de 2. Entonces, operando, nos sale, operando y factorizando, nos sale que f de x1 menos f de x2 es igual a x1 menos x2 por x1 más x2 más 4, ¿no? Pero como hemos definido que x1 menos x2 es menor que 0, por lo tanto esta parte va a tener signo negativo, ¿no? Y la parte de acá, que es x1 más x2 más x4, como está en este intervalo de menos 5 a menos 2, si le damos valores podemos también verificar que es signo negativo. Por lo tanto, finalmente nos va a salir, la diferencia de las funciones positiva. Entonces llegamos a la conclusión de f sub x de 1 es mayor a f sub x de 2. Por lo tanto, la función es decreciente en este intervalo, de menos 5 a menos 2. Igualmente analizamos en el intervalo de menos 2 a 2, ¿no? Igual, ¿no? x1, si x1 es menor que x2, y también hallamos la diferencia de las funciones evaluadas en x1 y x2, ¿no? Y operando, ¿no? Y factorizando, x1 menos x2 por x1 más x2 más 4 por x1 menos x2. Bueno, en este caso ya sabemos que x1 menos x2 es negativo, ¿no? Porque lo hablamos acá. Y x1 más x2 más x4, cuando está en este intervalo de menos 2 a 2, si le damos valores, igualmente nos va a salir positivo. Entonces, negativo por positivo nos va a salir negativo. Por lo tanto, f sub x de 1 es menor a f sub x de 2. Entonces, podemos concluir que la función es creciente en el intervalo de menos 2 a 2. Ahora, para el f sub 2 de x, ¿no? Que es el máximo entero de 1 más x entre 2, cuando va de menos 2 a 1, ¿no? Bueno, evaluamos Néstor, Sí, dígame. Néstor, sigue ahí en la página el mismo enunciado, no pasa. ¿Estás No, pasando? a ver, un momento. Recién estás pasando allí. ¿Ahí? ¿Ya se ve? Sí, ¿no? Sí, ha estado estancado en misma página 1. Disculpe. Entonces ahora para f sub 2 de x, ¿no? Que es el máximo entero de 1 más x entre 2, cuando el intervalo va de menos 2 a 1, en el dominio, ¿no? Bueno, f sub 2 de x podemos expresarlo de esta manera igualmente, ¿no? 1 más máximo entero de x entre 2, ¿no? X entre 2 máximo entero sabemos que es un n, que n pertenece a los enteros, ¿no? Y x entre 2 va de n a n más 1, ¿no? Bueno, evaluando en este caso la función, hallamos que, bueno, para n0 y n1 estos van a ser los intervalos. Y analizamos en cada intervalo. En este caso, como la función es máximo entero, podemos darnos cuenta que si le damos, ¿no?, esta condición de x1 es menor a x2, llegamos a la conclusión de que f sub x de 1 es igual a f sub x de 2. Igualmente para el otro intervalo, ¿no? Entonces concluimos que la función en estos intervalos es creciente. Ahora, finalmente para la tercera parte, ¿no? f sub 3 de x, ¿no? Que es igual a 2 menos valor absoluto de x menos 2. Cuando x varía de 1 a 5, ¿no? En este caso evaluamos el valor absoluto, ¿no? Para redefinir la función. Y bueno, y tenemos en este caso dos intervalos. Cuando x va de 1 a 2, redefiniendo la función, nos sale que en este caso la función va a ser x, y cuando es de 2 a 5... Néstor, ¿me permites un ratito, por favor? Sí. Sí, un favor. Sí.
Ya, disculpa, Néstor, adelante. Ya, profesor. Sí, justo no me quedé en la función f3, ¿no? Que estábamos evaluando el valor absoluto. En este caso, evaluando el valor absoluto para cuando x es mayor o igual a 2 y x menor a 2. Nos sale finalmente que tenemos dos reglas de correspondencia. La primera sería x cuando x va de 1 a 2 y la segunda sería de 4 menos x cuando x va de 2 a 5. Evaluamos el crecimiento de crecimiento en estos dos intervalos, ¿no? Igual, ¿no? Si x1 es menor a x2, entonces evaluamos la diferencia de f sub x1 menos f sub x2. En este caso nos sale que x1 es menos x2. Y como está en este intervalo de 1 a 2, concluimos de que esta diferencia no va a salir negativo. Por lo tanto, el f sub x de 1 es menor a f sub x de 2. Y concluimos que la función es creciente en este intervalo de 1 a 2. Igualmente para el intervalo de 2 a 5, ¿no? x1 menor a x2, ¿no? Un x1 en este intervalo. La diferencia en este caso de f sub x1 menos f sub x2 para esta regla de correspondencia que es de 4 menos x, nos va a salir operando que x2 es x2 menos x1. Por lo tanto, esta diferencia va a ser positiva porque está en ese intervalo, ¿no? Entonces, f de x1 es mayor que f de x2. Por lo tanto, la función es decreciente en este intervalo, ¿no? Y bueno, igual podemos verla en GeoGebra, ¿no? Cómo nos queda la gráfica, ¿no? Y eso sería todo, profesor. Esa gráfica rojo es ¿cuál es? O sea, Esa es la parábola. No, la función inicial. Sí, la parábola. El de azul ese es el otro, ¿no? El de azul, sí, el de máximo entero y el último es el valor absoluto, ¿no? Ya. Ya. Ok. Ahí está. Guillermo Junior. Guillermo. Sí, profesor, aquí estoy. Adelante. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ponle modo de presentación, por favor. ¿Dónde es? F5 lo puedes presionar. Ahí. O ahí al lado izquierdo, ahí no es. En la parte superior. Me pide ya el intervalo de crecimiento de las siguientes funciones. xq más 2x cuadrado sobre x más 2, donde el x es menor o igual que 1. Entonces, analizando, factorizamos x cuadrado, eliminamos x más 2, pero el denominador debe ser diferente de 0, y luego nos quedan que el x cuadrado, donde el dominio es x menor o igual que 1, hallamos el dominio donde no puede tomar menos 2, el rango va a salir de 0 al infinito, ahí está la gráfica a su derecha. Entonces los intervalos de crecimiento va tomando de izquierda a derecha, primero decrece desde el menos infinito hasta el menos 2, porque no lo puede tomar, lo va a unir con el menos 2 al 0, y va a crecer del 0 al 1. Y en el siguiente función nos dicen x cuadrado más 4x sobre valor absoluto de x más 4, donde el x es mayor o igual que 3. Factorizamos el x, eliminamos el x más 4, porque el x en sí no va a tomar el menos 4, ya que es mayor o igual que 3. Y analizando la gráfica, nos sale que es creciente de 3 al infinito. Y eso es todo. Ya está. Muy bien. Jeremy. Adelante, Jeremy. Buenos días, profesor. ¿Se puede ver? Sí. Ok, a mí me tocó escoger traer un problema de un libro. Traje el problema 113 de la parte práctica del libro del venero, en donde me pide hallar si si existe la función inversa de f de x, en donde el f de x, el x es menor o igual que menos raíz de 10. Entonces, para demostrar si es que existe su función inversa, tenemos que demostrar que f es inyectiva. Entonces, para un x sub 1 y un x sub 2 que pertenezcan al dominio,
tenemos que hallar que para un x sub 1 evaluado, la función x sub 1 es igual a fx sub 2, entonces el x sub 1 debe ser también igual que el fx sub 2. Perdón, acá se cambió por una coma. Entonces, despejando el f de x sub 1 y el x sub 2, vemos que el x sub 1 es un valor absoluto y el x sub 2 también es un valor absoluto. Entonces hay dos opciones, que el x sub 1 y el x sub 2 sean iguales o que sea el x sub 2 negativo. Entonces, teniendo de dato el dominio, entonces un x sub 1 debe ser menor que menos raíz de 10 y el x sub 2 debe ser menor o igual que menos raíz de 10. Entonces la suma tendría que ser menor o igual que menos 2 raíz de 10. Y vemos que si es que el menos x sub 2 pasamos a sumar, la suma debe ser igual a 0 y esto nunca va a ser cierto. Entonces, por ende, este no se toma, entonces quedaría un x sub 1 es igual a un x sub 2, entonces se demuestra que la función es inyectiva, por lo tanto también puede tener inversa. Entonces, terminamos inversa. Acá pasamos el 5 a restar, elevamos al cuadrado y como la raíz cuadrada siempre va a ser positivo, no genera un valor absoluto. Esto quedaría elevado al cuadrado y le sacamos raíz a ambos lados y acá quedaría un más menos raíz cuadrada de y menos 5 al cuadrado más 1. Pero tenemos que el x es menor o igual a menos raíz de 10, por lo tanto tomaría el valor negativo. Y ahora hallamos el dominio de la inversa de la función, donde el dominio de la función inversa es igual al rango de la función. Entonces, a partir del dominio formamos el rango. Entonces, tendríamos que el dominio de la función inversa sería mayor a 8. Y eso sería todo, profesor. Ya está. Muy bien. Gracias, Jeremy. Siguiente, Jonathan Benjamín. Sí, profesor, espera. Adelante. Sí, profesor. ¿Se puede ver? Sí. Ok. A mí me tocó una lista de un libro y nos piden demostrar que la función f sea inyectiva. Nos dan la función y su dominio que es de menos 1 abierto hasta 0 abierto. Primero completamos cuadrados para que la función sea más extensa. Y como podemos ver aquí, para que sea inyectiva tiene que ser que f de x1 debe ser igual a f de x2. Entonces reemplazamos en un lado con x1 y en otro lado con x2. Y lo igualamos. Quitamos los 5 y el menos. Luego también la raíz. Después quitamos los 6 y el negativo lo pasamos para otro lado. Y como está como ese al cuadrado, se pasa al valor absoluto. Pero como el valor que toman es negativo, porque x menos 1 pertenece a menos 2 abierto, menos 1 abierto, es negativo. Se saca el valor absoluto, se pasa a negativo y se llega a la conclusión de que x1 es igual a x2. Todo lo que estamos aquí y hemos verificado que se cumple la implicación. Por lo tanto, f de x1 que es igual a f de x2. Y eso dice que x1 es igual a x2. Entonces, para todo x1 y x2 que pertenece al dominio de f, por lo tanto, f es inyectiva. Y aquí está la gráfica que salió en GeoGebra. Eso es todo, profesor. Ya, listo. Siempre bueno hacer en GeoGebra presentarlo ambos gráficos, tanto la función original y también su inversa, para poder también visualizar, ¿no? Bien. Diego, ¿anda ahí? Ya, ahorita, profesor. ¿Se ve? Sí. Modo de Ya, bueno. presentación, por favor. A ver, un minuto.
pon el primer modo de presentación, luego compartes ahí. Ahí está. Ya. A mí me tocó sacar un ejercicio de un libro y que nos dice que demuestre si la función raíz de x al cuadrado más 16 más 2x, que x pertenece a 0 cerrado hasta 3, si es inyectiva o no. Y para que sea inyectiva, yo le puse función de A y B, y la imagen de A tiene que ser igual a la imagen de B, entonces A igual a B. Entonces, acá lo reemplacé, al cuadrado, raíz de A al cuadrado más 16 más 2A, igual a raíz de B al cuadrado más 16 más 2B, y pasando 2B al otro lado me quedó así, y después resolviendo así me quedó, ya que A igual a B. Después lo pasé a este lado también, y después me quedó así, al cuadrado igual a B al cuadrado, al absoluto, A igual a B, y puesto que A y B pertenecen de 0 cerrado a 3 cerrado, por lo tanto f de x es inyectivo. Y aquí está la gráfica, y también podemos ver que es inyectiva, ya que trazando una recta horizontal, podemos ver que solo se interseca en un solo punto. Ya, anterior, por favor, anterior la gráfica, digo, ahí. No, ahí. ¿Por qué A menos B lo pusiste ahí 0? Porque son iguales. Claro, pero tú lo que se quiere llegar a ello, ¿no? O sea que f de A igual a f de B, entonces tú estás saliendo de él y tú debes llegar a obtener pues que A es igual a B, ¿no? Pero cuando tú lo asumes ya, por ejemplo, 2 por A menos B igual a toda esa expresión, tú ya estás asumiendo que eso verifica. Y eso no es así, ¿no? Sí. Sí me, Sí, claro, eso va a ser operativo, sí, pero sería pues lo correcto, por ejemplo, tal como está, elevale una vez al cuadrado, ¿no? Elevas al cuadrado y desarrollas, ¿no? Claro, sí. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Siguiente, Víctor. Sí, profesor. Ahorita comento. Adelante. ¿Se aprecia, profesor? Sí. Sí, bueno, a mí me tocó sacar problemas de un libro y me saqué estos 3, y donde nos piden hallar el periodo de las siguientes funciones trigonométricas. En la primera función nos piden hallar la tangente de 3x sobre 5, pero antes de poder hallar tenemos que tener en cuenta la periodicidad de las funciones. En caso del seno y coseno sería 2pi, la cotangente y la tangente sería pi. Y también tenemos que tener en cuenta la forma general de una función trigonométrica, sería a seno de la n por bx más c más d. Teniendo en cuenta eso, ya podemos hallar aquí, ponemos la fórmula para hallar el periodo, que sería la periodicidad sobre b, que en ese caso sería 3/5, igualamos, dividimos pi entre 3/5 y nos daría 5 tercios de pi, que sería el periodo. En el siguiente problema tenemos seno a la sexta más coseno a la sexta también. Para este caso necesitaríamos esta propiedad de aquí que nos dice que en caso que el exponente sea par, la periodicidad sería entre 2, y en caso que el exponente sea impar, la periodicidad se mantendría igual. En ambos casos el periodo es par, por ello tenemos que dividirlo entre 2. En este caso nos saldría pi, y en el otro también sería pi. Hallando el mínimo común múltiplo nos sale que el periodo es pi. En este caso el tercer problema sería igual al primero, casi, bueno, similar, donde dice que la cotangente de 7/5 sería x, aplicando la propiedad, periodicidad sobre b, que sería 7/5, dividimos pi entre 7/5 y nos saldría 5 séptimos de pi, que sería el periodo. Y ahí también tendríamos sus gráficas. Sería todo, profesor. Ya está. Muy bien.
Gracias. Siguiente, José Manuel. Adelante, tu micrófono creo que está apagado. ¿Me escucha, profesor? Sí, Ya, se ve la pantalla, ¿no? sí, sí. Bien, a mí me tocó dos ejercicios que son básicamente de demostración de la práctica. Y la primera dice, demuestra que la suma de dos funciones pares es una función par. Entonces, para eso primero definamos las funciones, sea una función f de punto de partida A, llegada a B, y g, punto de partida C, o sea, dominio C y el punto de llegada a D. Dos funciones pares, tales que la definición de función par es el menos x igual a la función x para todo x que pertenece a siendo asimétrico, es importante. Y para la otra función es que g de menos x es igual a g de x para todo x que pertenece a c, siendo c simétrico. Entonces, como hipótesis, digamos que sea h de x una función tal que f de x más g de x cumpla para esa función. Entonces verifiquemos que h de x es par. Para eso tiene que cumplirse que para que h de x sea par, h de menos x tiene que ser válido. Entonces reemplazamos h de menos x igual a f de menos x más g de menos x. Esto por la definición que habíamos dicho antes, f de menos x es f de x y g de menos x es g de x. Entonces, como podemos ver, entonces h de x sí sería igual a h de menos x porque esta parte que está aquí último es h de x, como habíamos dicho al principio. Entonces se demuestra que h de x es par definida sobre a intersección c. Esto también es importante porque la intersección de los dominios debe pertenecer a h de x también, por definición de la suma o la álgebra de funciones, que en este caso es la suma. Luego, para el otro ejercicio es que sea f una función cuyo dominio es simétrico respecto al origen, esto es siempre que x esté en el dominio, menos x también lo estará. Entonces f es la suma de una función par y de una función impar. Para esto no elegí los reales porque es muy general, sino es que acoteo un intervalo, sea de menos a hasta a, en punto de partida y punto de llegada b. Y otra función g que tenga punto de partida c, llegada d, y otra función n, puede ser cualquier letra cuyo conjunto de partida sea e y llegada hacia p. Entonces definimos que g es par y n es impar por la definición. Para eso tenemos que definirlo antes, ¿no? G de menos x igual a g de x y n de menos x es menos n de x para todo x que pertenezca respectivamente a su conjunto de partida, siendo cada uno simétrico, ¿no? Entonces, por hipótesis verificamos que si el dominio de f es este, entonces se debe cumplir que f de x es la suma de estas dos funciones, siendo x perteneciente a este intervalo. Es decir, que para eso primero verificamos que la intersección de los dominios de estas dos funciones, o sea, de g y de n, tiene que pertenecer al intervalo de f, o sea, que 1 sea igual a ese intervalo, pero no puede ser mayor. O sea, los dos no pueden ser mayor porque la intersección estaría fuera de ese intervalo. Entonces, por el dominio, tenemos que si x pertenece de menos a a, entonces menos x también pertenece de menos a porque el dominio es simétrico. Entonces, definimos para f de menos x y f de menos x igual a g de menos x más n de menos x. Por lo antes dicho, f de menos x, como g de x es par, g de menos x igual a g de x, y como n de x es impar, n de menos x es menos n de x. Entonces, por la relación inicial que habíamos dicho por hipótesis, que f de x igual a x más n de x, lo que hemos obtenido, porque si para x cumplía, para menos x también debe cumplir,
agarramos como un sistema de ecuaciones, f de menos x igual a g de x menos n de x. Luego obtenemos el valor parcial de cada una de estas funciones, g de x y n de x. Y si es que sumamos estas dos funciones, nos tendría que dar lo mismo que habíamos dicho antes, es decir, nuestra hipótesis. Entonces sumamos, operamos como cualquier expresión normal y nos sale f de x. Entonces, ahora sí, con justa razón, concluimos que f de x es igual a g de x más n de x para un x que pertenece a ese intervalo. Por lo tanto, sí estaría mostrado que sea la función que tenga dominio simétrico, perdón, es el resultado de la suma de una función par y de un impar. Eso es todo. Ahora, ¿qué pasa si ese C y E que tú le estás llamando como en este caso dominio, ¿no? Dominio, ¿esa es una condición para que se pruebe o tú estás asumiendo ello? Claro, sí, es una condición, porque claro, es que dije que si es que escogí antes el dominio, por ejemplo, el dominio de f que sean los reales, sí es simétrico, entonces los dominios ya no importarían. Claro, uno siempre tiene que ser los reales, pero sea el ejemplo de que el dominio C sea el intervalo más largo que de menos a, o sea un intervalo más largo, y E sea también más largo que de menos a, entonces su intersección estaría fuera de ese intervalo. Por lo tanto, como requisito es que por lo menos uno de estos dos, sea C o E, debe ser igual a este intervalo o menor para que la intersección esté dentro o sea igual al de menos a. Ya es condición del problema, Sí, sí. ¿no? Sí, Ajá. sí. Muy bien. Listo. Kevin, gracias. Kevin, Hernando, Sí, profesor, ahorita comparto. adelante. Piden hallar la inversa de la siguiente función. F de x es igual a la raíz cuadrada del logaritmo natural de x más 2. Bueno, primero, para que tenga inversa, primero debería de ser inyectiva. Así que verificamos. Decimos que para todo a y b que pertenece al dominio de f, se debe cumplir que sus funciones son iguales. Y comprobamos acá, eliminamos la raíz cuadrada, luego el 2, y por último sacamos el exponente, función exponencial, y se cumple que a es igual a b. Es una función inyectiva. Ahora, hallando el dominio, todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo o igual a 0, y de acá nos sale que el dominio va cerrado desde 0.35, etcétera, hasta el infinito. Y el rango, bueno, acá se puede apreciar que el rango tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, y ahora hallando la regla de correspondencia, intercambiamos los lugares de y con x y despejamos el y. Elevamos ambos lados al cuadrado, le restamos 2 y sacamos la función exponencial de ambos lados. Y esta sería la regla de correspondencia de la inversa de la función. Y su dominio sería el rango de la función y su rango de la inversa sería el dominio de la función original. Y graficando, esta sería su gráfica, y comparado con la función identidad, para que se note que sean simétricos. Eso es todo, profesor. Ya. Igual que tu compañero anterior, al momento vuelve en donde tú lo elevas al cuadrado. Acá. Allí. No, cuando tú ahí lo estás elevando al cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces ahí igual te puede salir que esa primera expresión va a ser igual menos al otro. Y a eso tenemos que concluir, ¿no? A eso no le estás tomando tú allí. ¿No? Porque si tú le sacas la raíz cuadrada, te da ese valor absoluto, pues. ¿No? Y ese caso también tendrías que verificarlo. Sí, sí me entiendes, ¿no? Sí, sí. Eso. Muy bien. Siguiente, Sebastián.
Ahí comparto, profesor. ¿Se puede ver, profesor? Sí, adelante. Ya. A mí me tocó el ejercicio 6, me dice que sea la función f definida por, ahí me muestra la función. Lo que hice fue transcribir la primera parte, f sub x, y lo primero que hice es saber si es que es inyectiva o no. Me sale que a es igual a b, así que sí es inyectiva. Y después quise ver si es creciente o decreciente, así que pongo x mayor que x sub b. Le pongo que x sub a le voy a dar el valor de 0, así que y va a ser igual a 2 por 0 más 3. Y sub a me da igual que es a 3. A x sub b le doy el valor de menos 1. Me sale que y sub b es igual a 1. Y concluyo que y sub a es mayor que y sub b, así que la función es creciente e inyectiva. Aquí en la función de x sub 2 le doy lo mismo. Verifico si es que es inyectiva. Y me doy cuenta que no es inyectiva. Al no ser inyectiva no es creciente ni decreciente, pero igual de lo que hice fue encontrar ¿cómo se llama? El vértice de la parábola, y se puede ver acá en la gráfica que para la parte derecha es creciente y la parte izquierda es creciente también, pero para el lado izquierdo. Y x sub 3, que verifique si es inyectiva y me sale que a es igual a b, así que sí verifica que es inyectiva. Así que coloco que x sub a es mayor que x sub b. X sub a le doy el valor de 10 y me sale que y sub a es igual a menos 16. Y al darle el valor de y sub b igual a 5, me da que y sub b es igual a menos 6. Y y sub a es menor que y sub b, así que la función es inyectiva y decreciente, como se puede ver en la gráfica. Y acá podemos ver las tres gráficas unidas. Ya está. Muy bien. Siguiente, Nayeli. Buenos días, profesor. Ahorita Hola, Nayeli, comparto. adelante. ¿Se puede ver? Sí, sí. Ya. A mí me tocó el ejercicio de un libro y escogí este, que nos pide que hallemos si las funciones son crecientes o decrecientes. Entonces, hacemos que x sea x sub 1 y x sub 2 que pertenecen a este dominio. Entonces, lo restamos, las dos funciones, o sea, reemplazados, lo restamos y que sea menor a 0. Entonces resolvemos y nos sale que x sub 1 es mayor a x sub 2, entonces la función x sub 1 es mayor a la función x sub 2 y la función sería decreciente. Acá lo mismo y resolvemos, nos sale que x sub 1 es mayor a x sub 2, entonces la función sería decreciente. Y acá f de x, que es igual a menos 1, es una función constante. Y aquí está la gráfica. Ya, lo que ahí te pide, Nayeli, es analizar si la función es creciente. Sí, si es creciente o decreciente. Ah, ya. Entonces, ¿tu conclusión cuál sería? Este de aquí, la función g es decreciente, la función p es creciente y la q es constante. Ya. Muy bien. Gracias. Ok. Cristian. Ahí le presento. Espera. ¿Se ve? Sí. Aunque a mí me tocó un ejercicio de un libro y agarré este donde me pedían hallar si es biyectiva. Primero, para saber si es biyectiva, tenemos que tener dos condiciones, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Procedo a hallar si es inyectiva. Reemplazo 2a al cuadrado menos 3 igual a 2b al cuadrado menos 3. Elimino el menos 3 y di el 2 y me queda a al cuadrado igual a b al cuadrado. Y lo mando por otro lado y eso sería una diferencia de cuadrados donde me darían que a es igual a b
o A igual a menos B. Por lo tanto, no es biyectiva, ya que solamente debe cumplir una condición, que A sea igual a B. Ahora procedo a hallar si es sobreyectiva. Intento hallar el rango despejando X, y me sale que X es raíz de Y más 3 sobre 2. Y todo esto tiene que ser mayor o igual que 0. Y más 3 sobre 2 mayor o igual que 0, y me sale que Y es mayor o igual que menos 3, por lo tanto no es sobreyectiva. Y en conclusión sería que no es biyectiva. Eso es todo. Ya está. ¿Listo? Ahí está su gráfica. Y ya. Muy bien. Brian. Sí, profesor. Ya, profesor, yo saqué un ejercicio del libro y me pide allá la función inversa de esta función. Ya, el f de x lo tomo como y, el x lo paso a restar, luego elevo al cuadrado, me queda y menos x al cuadrado, y esto, me olvidé ponerle el valor absoluto, pero igual sale x al cuadrado más 1 porque es positivo. Luego opero esta parte, me sale y al cuadrado menos 2xy más x al cuadrado, y acá x al cuadrado más 1. Paso a restar los x al cuadrado, me queda y al cuadrado menos 2xy igual a 1. Paso a restar el 1, paso a sumar el 2xy, y al final me va a quedar la función inversa de este modo. X al cuadrado menos 1 sobre 2x. Y acá analizo la gráfica de la primera función y acá con su inverso. A ver, te pide la regla de correspondencia a la función inversa, ¿no? No te pide que calcule. ¿Cuál es el dominio ahí, Brian? No, en el libro no me terminaba el dominio. No, pero ahí, para tu función, ¿cuál es su dominio? No, que no calculé el dominio, profesor. No, pero sería... No, de la función f de x, que tú le estás colocando allí. ¿Cuál sería su dominio? Acá sería todo... es que todavía no le llegué a calcular, profesor. Pero no es necesario ahí calcular, ¿no? Es por Bueno, teoría. sería los reales, profesor. Claro, todos los reales, ¿no? Todos los reales sería allí. Sí. Muy bien. Martín. Sí, profe. Adelante, Martín. Sí, profe, ahí hay un rato. Ya. Ya, profesor, a mí me tocó el... No, espérate, acá. No, a mí me tocó el ejercicio 7 y me pedían hallar de la función h de x si esta en su función era estrictamente decreciente. O sea, quiere decir que primero hay que probar si es inyectiva y si en todo su dominio esta cumple que es decreciente. Y bueno, en la primera probamos que es inyectiva, ¿no? La primera, esto lo he puesto como f de 1 y como f de 2. Ya, ya me dan el dominio, ¿no? Así que simplemente hay el rango de f de 1 y el rango de f de 1 me sale que va desde cerrado en 1 hasta cerrado en 2. Después con f2 también me dan el dominio de f2, así que simplemente le doy forma para hallar el rango y el rango me sale desde abierto en 2 hasta más infinito. Y para saber si es inyectiva en una función por partes, la intersección de los rangos debe ser igual al vacío. Y como vemos, o sea, acá toma el 2 y acá no lo toma. Y bueno, si es inyectiva porque la intersección de los rangos es igual al vacío. Así que, como ya es inyectiva, podemos ver si es creciente o decreciente. Ya, ahora me piden, ahora tengo que, voy a graficar, ya la gráfica está acá, disculpen, el GeoGebra. Está para la de acá, a ver un rato. Estas dos ecuaciones son, un rato, a ver, ya. Esta ecuación es la de la primera ecuación, es esta, no es esta, disculpe, es esta, pero me dicen que x es menor o igual que 0.
Entonces, acá está sin la restricción del dominio. Entonces, con la restricción del dominio sería esto, ¿no? No, sí se está viendo, profesor, ¿se ve, no? Sí, sí, sí. O sea, con la restricción del dominio, que x es menor o igual a 0, sería esa parte. Y para la segunda función, este sería la función, ¿no? Sin la restricción del dominio. Y como me dice que esta tiene que ser mayor o igual que 0, con la restricción del dominio, sería así. Ya, ahora si juntamos las dos ya con las restricciones, nos damos cuenta, mediante la gráfica, que es una función estrictamente decreciente en todo su dominio. Así que la A cumple. Y ahora en la B, disculpe. Y ahora en la B nos piden halle la inversa, ¿no? de H y compruebe si también es estrictamente decreciente. Ahora, como ya sabemos que H es inyectiva, por teoría sabemos que la inversa de H también, o sea, sabemos que va a tener una inversa, ¿no? Si es inyectiva va a tener inversa, y esa inversa también va a ser inyectiva. Pero igual lo comprobamos por si acaso, ¿no? Acá, por ejemplo, acá está f de 1 de x es igual a x menos 1 al cuadrado más 1. Su inversa sería raíz cuadrada de x menos 1 más 1. Y para f de 2 de x, esa es la función. Y su inversa sería esta. Raíz al cuadrado de 5 menos x entre 3 menos 1. Ahora, entonces, bueno, redefinimos la función de la inversa de h de x. Y te quedaría esto. Ahora, recuerden por teoría de que, por ejemplo, en el rango en el anterior, el rango acá me dio f de 1, de f de 1 me dio que era desde cerrada en 1 hasta cerrada en 2. Pero por teoría sabemos que el rango de f de 1 es igual al dominio de la inversa de f de 1. Entonces simplemente acá lo pongo. Y acá también. El rango de f de 2 es igual al dominio de la inversa de f de 2. Y acá lo pongo. Y ya no hay necesidad de hallar la restricción y eso, bueno, ya está. Y bueno, comprobamos que es inyectiva, aunque ya sabemos que por teoría es inyectiva. Y sería que el rango cumple igual, ¿no? Que el rango de f de la inversa de f de 1 con la intersección del rango de f de 2 de la inversa es el vacío. Y entonces es inyectiva. Ahora vamos a ver si es estrictamente decreciente en todo su dominio. Ya. A ver, serían las funciones de acá, disculpe. Ahí está, estas son. Esta y esta. Ya están con la restricción, ¿no? Con su dominio. Y podemos observar que no cumple, que no es estrictamente decreciente en todo su dominio, porque si vemos acá, o sea, esta función, la de acá, esta función que es una raíz, si vemos esta función es creciente, ¿no? Porque sabemos que para x sub 1, si x sub 1 es mayor o igual que x sub 2, entonces f de x sub 1 debe ser mayor o igual que f de x sub 2. Entonces esto cumple acá. Entonces quiere decir que la parte de acá, que esta parte de o sea, la parte de la función de h de x es creciente. Y esto, lo de esta parte de acá, esta función, es decreciente, pero esta parte es creciente. Entonces solo no es decreciente en todo su dominio. Y por eso la B sería falsa, o sea que no es decreciente en todo su dominio. La inversa de h de 1. Y eso sería todo. Listo. Sí, siguiente, Anthony. Ok, profe, yo voy a presentar. ¿Se logra ver? Sí. Ok, profe, ya a mí me tocó el ejercicio número 4 de la práctica. Acá nos dan un intervalo y nos dan la siguiente función. Y nos dice que ya es estrictamente creciente y nos dicen que es inyectiva. Solamente nos piden hallar cuál es la función inversa respecto a la función que nos acaban de dar. Este vendría a ser la función y sabemos de que f de x es igual a y. Así que reemplazamos, y me sale que es igual a x al cuadrado menos x más 1. Entonces el y lo pasamos para la derecha. Nos queda que x al cuadrado menos x más 1 menos y es igual a 0. Ok, ahora lo que hice es con la fórmula general, hallar o sea, seguirlo con la fórmula general. Acá hallamos todo esto y nos queda este intervalo. Ahora analizamos el discriminante, que vendría a ser y menos 3. Y menos 3 mayor o igual a 0.
y me sale que y es mayor o igual a 3. Y esto cumple con el intervalo que está de acá. Así que la función inversa vendría a ser esto de aquí. Y eso sería todo. Gráficamente no las, no la No, visualizo. solamente en este caso me pedían hallar la función inversa, no le terminé de graficar. Ya, listo. Y finalmente, Piero. Adelante, Piero. Profesor, el compañero está escribiendo por el chat. Ah, perdón. Ya, entonces tal caso, va a esperar que se solucione su micrófono o su audífono o su audio para que lo pueda presentar. Bien, jóvenes, no hay nadie más, ¿no? Todos, a ver, viendo Cuadros, Albino, no se presentó, ¿no? De la Cruz tampoco. Del Solar, tampoco. Espejo, tampoco. Hernández, Holguín, tampoco. Profesor, Juan, espejo, lo llamo espejo, profesor. Sí. Espejo, Sí, profe. atención. Sí, profe, ¿por qué me llamo profesor? No se ha presentado, no presentó hoy día, ¿no? Su ejercicio. Ah, no, yo pues sí presenté, profe, no se acuerda. Ya le había entregado, pues no creo de los primeros. A ver, Anthony, estoy Sí, profe. llamando lo que está vacío en el Excel. Sí, así es. Todo el rato estaba llenando el Excel respecto a hoy día. Ah, ya. Espejo me dice que presentó. Sí, profe, yo presenté, profe. No sé por qué no me ha puesto. Ahora, Anthony, por favor. De acuerdo. Huancawari. Estoy mencionando los que no tienen participación hoy día. Guaita. ¿me Profesor, una confirmas? consulta. Dime. De la Cruz, ¿qué no presentó? Porque yo también soy de la Cruz y sí he presentado mi ejercicio. De la Cruz. También Palma. Sí, Palpa. profesor, yo he presentado mi ejercicio. Anthony, ¿no has apuntado las participaciones? Como le digo, profesor, estaba apuntando a todos los que han estado participando el día de hoy. Estaba atento respecto a todos. Pero ahí no tenemos ahí yo le puse 0, estaba en blanco, ¿no? Un ratito. Sí, así es, estaba en blanco. Está en blanco. ¿Qué ejercicio presentaste de la Cruz? Un ejercicio adicional que tenía que corroborar la gráfica de paridad de funciones. ¿Lo puedes presentar para visualizar cuál fue? Anthony y Jeremy. ¿Qué pasó? No. ¿El profesor recuerda? Eso. Sí presentó eso, ¿no? Sí se presentó ese ejercicio. Antonio ha estado, creo, distraído. Sí, Jeremy. profe, seguro. Debió haber tenido alguna observación en todo caso. Ya, el otro. Atento a lo que estoy llamando es los que no han participado hoy día. Olvea. Padilla. Luego tenemos Pari. Pedroso.
Quispe. Ramos Romero. Sí, presenté, profesor. Rosenthal. Ramos. No, Romero. No, Ramos Romero. No eres, ¿no? Rosenthal Rivera. Ruiz Molina. Y eso, de los demás que no les he llamado, está con su participación. Bien, jóvenes. Sí, Martín. Profe, disculpe, ¿no podría resolver la 12 de la práctica de la semana anterior? Porque... ¿La 12? Sí, la 12. ¿A quién le tocó la 12? Ese de la semana 4, ¿no? Sí. ¿Fue sorteado la 12, Anthony? Sí, todo ha sido sorteado. Seguramente le ha tocado a alguien que no ha presentado en todo caso. Pero es el detalle, ¿no? Si no, si de repente se complican allí, en el transcurso de la semana lo tienen que mencionar cuál fue la dificultad. Cristian. Profesor, disculpe, ese ejercicio ya lo presentaron. Un compañero, no sé quién, pero sí lo presentaron. A veces está desatento ahí su compañero, Y eso 2 veces creo todavía, ¿no? La 12. Justo le puse la observación, creo, había presentado y lo resolví todavía, creo, en la clase. Ese ejercicio sí lo hicimos en la parte teórica también. No estás atento, Sí, profe, más bien ahorita el alumno White me acaba de escribir, me dice que su micrófono está, o sea, no funciona, pero dice que sí ha resuelto el ejercicio. ¿Cómo haríamos con eso? No, pero a la última hora no puede ser, pero no, cuando está llamando no dijo nada. Hay un Piero sí levantó la mano, pero dijo que tenía problemas, ¿no? Piero Fe, ¿no? Sí, él mismo. Él es, ¿no? Ya. No hay problema. Entonces ahí, luego, lo presentas, no hay problema. ¿Sí? Luego lo presentas. Muy bien. Chicos, por favor, atentos a la presentación de sus compañeros. Estoy viendo que creo que más están interesados, no sé, en sus quehaceres. Por eso justamente se da un plazo de casi de una semana para que tú averigües lo que te corresponde. Ya al momento cuando ya están presentando, atentos allí, a ver pues de repente si es que de una u otra forma presenta alguna observación o de repente consultar, ¿no? Preguntar, porque su compañero que está presentando el ejercicio ha averiguado, ha estudiado durante la semana para resolver ello. ¿Sí? Muy bien. Por otra parte, no les había mencionado, su práctica calificada todavía no le he revisado completo, falta revisar, pero jóvenes, estoy dando pues algunas observaciones que se plantea, indicaciones que se plantea al inicio, pero no me le están cumpliendo, jóvenes. Por ejemplo, les decía pues, importantísimo, guarden su archivo con una característica, apellidos y nombres y la PC1, creo le decía. Y muchos lo han puesto como examen. Y cuando yo voy a tener que revisar, yo descargo todos los archivos. Y ustedes saben, si tienen el mismo nombre, se duplican. Y yo lo elimino, los archivos duplicados. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, vamos a poner 3 estudiantes guardaron con mismo nombre. Práctica calificada 1, por ejemplo. Práctica calificada 1, práctica calificada 2. El primero nada más, no sé cómo el sistema, no sé cómo lo reconoce, el primero sale con ese nombre y los demás sale, por ejemplo, práctica calificada 1, práctica calificada 2. Entonces ese 1 y 2 lo elimino porque está duplicado. Es más, yo debería eliminarlo todo porque no están cumpliendo las indicaciones, ¿no?
Por eso les indicaba, pongan por favor sus apellidos y nombres completos. Ahí ya no hay forma que se duplifique. Ya, así es que si no aparece tu examen, es porque tú no has seguido, pues, con las indicaciones que se les había dado al inicio y no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer. Las indicaciones o las reglas es para cumplirlas, creo yo, ¿no? Así es que mira tu archivo si lo has guardado con las indicaciones que se le había mencionado. Y es preocupante, joven. Ya estamos en una universidad y por tanto ya las indicaciones deben estar, pues, claro, ¿no? Tienen que acatarlo, pues. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguramente voy a revisar en el transcurso de estos días, ya la próxima semana, ya les debo entregar, pues, sus respectivas notas. Y con eso creo que estaríamos cerrando la primera parte. Y creo que también les comenté, ¿no? Para no cargarnos así de exámenes, creo al inicio les había indicado que vamos a tomar dos PCs, ¿no? Para la evaluación permanente 1 y para la evaluación permanente 2. Igual creo que les me comentaba, solamente vamos a tener un solo examen. La PC1 para la evaluación permanente 1 y PC2 para la evaluación permanente número 2. Solamente vamos a dar 2 prácticas calificadas, porque 4 es demasiado y no mucho. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud, consulta, pregunta? Muy bien. Listo. Entonces, ya con esas indicaciones vamos a dar inicio a nuestra actividad, a nuestra clase de esta sesión. Chicos, 10 minutos, tomen su desayuno para luego empezar ya con la parte teórica de la semana 5. ¿De acuerdo? 10 minutos. Ya, profe, gracias.